Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 10 del mes décimo del año 2025. 10 de octubre, concerniente a el día 4 de la celebración de la fiesta del Sukkot, que sea el día 19 del mes de Tisrei, el mes de la balanza. Bueno, el mes de la justicia. Tenemos la responsabilidad de instruir y dejarnos instruir por la luz de la palabra en cada mañana en este reloj profético que estamos experimentando, el cuarto día de la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. No se trata de celebrar un día más festivo, se trata de conectarnos con la fuerza espiritual disponible para este tiempo. Y en el cuarto día de esta fiesta narran los evangelios que Yeshua subió al templo a celebrarla. No necesariamente porque no le había quedado tiempo, sino que en él se cumplen todas las cosas en los tiempos, en el momento perfecto y correcto. De lo contrario no sería el Mesías. Porque tendría pues errores humanos, y de eso se trata, de aprender en él a corregir nuestros propios errores. Hoy tenemos un tema especial que el pueblo hebreo tiene para este tiempo: el estudio del libro de Kohelel. Kohelel fue traducido como Eclesiastés y significa predicador. El tema de hoy es vanidad de vanidades. Bueno, entonces como tenemos este cuarto día, que el invitado es Moisés o Moshe, y cuando invitamos a Moisés no invitamos a un ser como tal, sino a la sustancia que nos muestra la vida de este ser, y es precisamente aquel quien recibió la luz de las Escrituras en esa gran visión allá en la zarza, y que también subió al monte Horeb, al monte de Elohim, al monte de Dios, y su rostro resplandecía, así como resplandece el rostro de todo aquel que recibe la luz del Mesías, la luz de las Escrituras, la luz del entendimiento, donde se acaba toda la vanidad y empieza lo que es real. Vanidad de vanidades es la expresión con la cual se abre el libro del predicador, Kohelel o Eclesiastés. También se puede traducir como eminente. Precisamente, ¿cómo podemos predicar si no tenemos el manual de qué es un ser predicador? Y allí viene pues la primera la primera causa, que es encontrar ese hueco en nosotros. El sistema terrenal nos enseñó a ser pequeños, a ser estrechos, o a depender de algún ritual o de visitar algún sitio sagrado para poder acceder los poderes que tenemos dentro de nosotros. O sea que el sistema del mundo tridimensional nos enseñó a buscar afuera lo que tenemos dentro. Pues una mentira que se heredó y se convirtió en verdad, porque ya viene programada en las células de nuestro cuerpo. Y de lo que se trata es desprogramarnos y reprogramarnos, desprogramar las memorias de nuestro ADN que nos lleva queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Como dijo alguna vez el apóstol Pablo, la verdad que no veíamos como quien anda buscando sus lentes, sus gafas y las lleva puestas. Entonces, pues dijimos, hay que buscar el hueco en ti, porque un guía ciego guiando a otro ciego, los dos van al hueco. Y nuestro guía es la luz, no la ignorancia. Y es por eso que ese trabajo más grandioso y maravilloso es el trabajo dentro de nosotros. No, realmente las Escrituras nos enseñan a que somos dioses soñando. Somos dioses, pero se nos olvidó. Entonces, se nos olvidó que somos un ser creativo a imagen y semejanza del Creador. Y por eso vienen esas dos naturalezas descritas en las Escrituras: Esaú y Jacob, David y Goliat, y todas estas alegorías para resumir en un libro que es muy importante que cada persona que quiera conocerse a sí mismo
que sepa quién eres tú, pues haga una gran diferencia. Realmente ser consciente del inconsciente, tener esa conciencia de lo que realmente somos. Y entonces allí pues se termina la vanidad de vanidades. En la vanidad de vanidades dice el libro de Eclesiastés que no hay saciedad, y que cuando se experimenta esa experiencia de poder, como Salomón, Shlomo, o hombre de paz, que es el que está inspirando este libro de El Predicador o El Eminente, o esto Coelel, también traducido como eclesiástico, pues necesitamos hacer esa diferencia entre la verdadera sabiduría, la celestial y la terrenal. Y por eso nos dice que hay tiempo para todo, para amar, para dejar de amar, para abrazar, porque eso es lo que se vive en este mundo dual. Pero lo que está por encima de este mundo, pues solo se experimenta cuando dejamos salir de nosotros la vanidad de las vanidades. Y por eso pues nos enseña una serie de principios de cómo hablar, de cómo pensar y de entenderlo todo. Y entonces, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? No es que tengamos un Dios castigador, un Dios iracundo, eso es falso. El temor a Dios es tener en cuenta sus leyes. Cuando no tenemos en cuenta sus leyes, pues entra lo que se llama en el hebreo el jebul, y fue traducido como vanidad. Ese jebul quiere decir insatisfactorio. Cuando buscamos cosas, como cada cosa creada es vasija, y si nosotros deseamos esas cosas, pues somos vasija deseando más vasija. Como cuando apilamos una serie de platos uno sobre otro y nunca el plato se llena, porque siempre va a haber el espacio vacío de esa vasija. A eso se le traduce como jebul y fue descrito como vanidad o insatisfactorio o vano. La palabra para vano en hebreo es shab, o desolado, o ruina, o culpa. Entonces nos enseñaron a sentirnos culpables en lugar de responsables, de responder con habilidad. Nosotros no somos culpables de nada, sí somos responsables porque dentro de nosotros está un poder, y cuando lo buscamos afuera se le llama ídolo. Chad en hebreo, que significa desolar o vano, que viene de la palabra jebul o insatisfactorio y fue traducido como vanidad. Entonces pues nos genera, dice que significa ruina o ídolo. Por eso dice el Salmo 106 del verso 36, por tu idolatría la cual ha sido causa de tu ruina. O sea, la idolatría no es tener esfinges y adorar esas esfinges. Eso podríamos definirlo como torpeza. La idolatría es pensar o creer que tú dependes de algo externo y no del poder de Dios que está dentro de ti. Por eso el Salmo 82 directamente dice, si usted no nos dice que si hacemos tales rituales o si vamos a tal sitio somos dioses. Vosotros sois dioses. El problema es que se nos olvidó lo que somos. Entonces nos corresponde reprogramar nuestra mente y no confundir el éxito con la felicidad, porque el éxito es solo lograr lo que quieres, pero la felicidad es querer lo que obtienes, y por eso ser feliz es saber que lo que queremos ya lo tenemos. Y entonces, ¿quién es rico? Aquel que está contento con la porción, con lo que tiene, porque eso que tiene es felicidad, no es algo que nos pasa. La felicidad es una decisión que tomamos. O sea que aprender a ser feliz no está en lo que tenemos, está en lo que nos queda después de lo que nos quitaron. Cuando nos quitan todo, simplemente si queda la felicidad es porque sabes que tienes el poder para volverlo a crear. Entonces no te preocupas por perderlo. La única preocupación es por
mantener creando en abundancia aquello que piensas que es necesario para vivir en este mundo, no como esclavos, ni como vanos, sino como reyes, sacerdotes y pueblo santo. Por eso es tan importante la conclusión de todo el estudio, como cuando la cosecha toda está en el granero, y por eso se llaman las fiestas de las cosechas, las fiestas de los tabernáculos, en hebreo significa Sukkot, porque nos trae una conciencia, nos despierta, una conciencia de lo que realmente somos. O sea que estamos en este mundo, pero somos parte del todo. Y podemos ser responsables con todo. Y es allí cuando dejamos lo vano, de criticar, de señalar, de culpabilizar alguna situación externa, como algún gobernante, como algún familiar o algo que es la causa de lo que nos está sucediendo. Eso que pensamos que es la causa, cuando ya la vanidad no está, nos damos cuenta que es un espejo, que cuando nos miramos al espejo, no, el espejo no es el que tiene que cambiar. La imagen, el espejo solamente proyecta la imagen, la imagen refleja la imagen, y cuando nosotros nos miramos en el espejo de la vida, allí nos vemos reflejados de lo que realmente somos. Entonces nos podemos corregir hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Eso se llama Coelel, o el predicador. Y ese libro del predicador pues inicia diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Note, debajo del sol. ¿Qué es lo que hay debajo del sol? Pues debajo del sol es lo que ilumina el sol. Esa luz radiante que ilumina las cosas no puede iluminar la energía, porque la energía no ocupa espacio en el tiempo. El sol solo ilumina las cosas que ocupan espacio en el tiempo, el sol, la luna, los planetas, todo aquello que tenga fisicalidad, esto recibe la luz del sol y lo podemos observar en el mundo físico, pero el mundo energético no. Entonces si no somos cosa, no somos cuerpo, no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, somos una energía que hay que darle forma. Y esa forma se la damos por las palabras. Es allí donde recuperamos el poder creativo, cuando empezamos a bendecir y no a maldecir. Por eso es tan trascendental entender que la maldición no nos conviene. Cuando leemos las Escrituras, aquel que decía mal o que maldecía, entonces le daba lepra. Entonces nos acostumbramos a hablar mal de nosotros mismos, de nuestros gobernantes, de nuestros países, de nuestras naciones, y nos volvimos leprosos, tanto que ni siquiera se manifiesta en la tierra, porque ya es un estado de conciencia. Hablar o despotricar de los demás se convirtió en eso vano que hay que sacar de nosotros. Se convirtió en un estado de ser, en una forma de vida. Y ahora dice, no, pues yo soy así. Entonces llegó este libro para todo aquel que quiera despertar su conciencia y enfocar todo aquello que hemos estudiado en la manera de cómo llevar ese mensaje. Se le llama Coelel, y que la palabra Coelel en hebreo significa el eminente o el predicador, y fue traducido como eclesiástico o como eclesiastés. Entonces, pues está el mundo de la verdad y el mundo pasajero, el mundo real o el mundo irreal. Por eso, todos los que me odian me aman. Aman la muerte, dice el Proverbio 8, en el verso 36. Porque este mundo de valle y de sombra no es el mundo real, es el mundo que creamos por nuestra vanidad de vanidades. Ahora, cuando la vanidad de vanidades ya no está, podemos crear un mundo distinto. Entonces nuestro entorno cambia. Nuestro entorno personal, familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno del pueblo, el municipio, o también del estado o de la nación donde habitamos. Por eso somos responsables de todo lo que está en nuestro entorno. Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, de Yahweh. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué es aborrecer al Creador? Pues es amar la muerte.
¿Y qué es amar la muerte? Amar o querer más lo creado que el poder para crear. O sea, amar las cosas físicas en lugar de amar la luz del omnipotente para poder crear más cosas físicas que son pasajeras e ilusorias. Y entonces, por eso en la alegoría del proverbio dice, es que los que me odian aman la muerte. ¿Quiénes son los que le odian? Pues los que aman el dinero en lo físico, el cash. Pero los que generan la energía para que llegue ese dinero, entonces aman la vida, porque no dependen de la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo para adquirir algo, sino del poder creativo que está allí en la mente y en la palabra para manifestarlo. Entonces, viene ese poder y la sabiduría, como dice el libro de Marcos. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dos cosas. Arrepentimiento es volver al principio, Teshuvah, o cambiar la manera de pensar. Eso sería en griego, arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. Y esto en hebreo sería Teshuvah, es volver al principio. ¿Cómo éramos al principio? Imagen y semejanza del Creador. Bueno, entonces arrepentimiento no es llorar. Y creer en el Evangelio es la buena nueva. El Evangelio no es lo que nos habían dicho. El Evangelio es darle la respuesta de bien a todo lo que estaba errado. Es bendecir en lugar de maldecir, y es bendecir incluso al enemigo. El enemigo es cuando uno se da cuenta que hay una palabra maldicha y la corrige. Y la puede haber dicho uno mismo o la puede haber escuchado. Entonces, precisamente, ¿cómo podemos bendecir al enemigo? Es encontrar ese hueco donde habíamos caído y saber que esas gafas que buscábamos las teníamos puestas. Entonces, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dos cosas. Dice el Evangelio de Marco, pues que hay que poner en práctica. Pero entendemos que nosotros necesitamos predicar la luz de ese aceite que brilla, que se conoce como el Mashiach. El Mashiach que entregó toda su riqueza para que nosotros recuperáramos esa riqueza. Pero nosotros predicamos al Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para las gentiles locura. Primera de Corintios 1:23. Aquí encontramos una vanidad de vanidades. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach o Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Note, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese colmá y ese poder, ese gibor, esa fuerza, ese poder es de la energía, como un átomo que podemos descomponer. Son palabras que llevan esa fuerza como la de una bomba atómica. Entonces, bueno, allí necesitamos formar y entender que el mundo de la ilusión es diferente al mundo real, que para llegar al nivel del octavo día, de lo que está por encima de lo sobrenatural, lo que se llama en el hebreo Asheret Shemini, Shemini Asheret, Shemini octavo y Asheret, ese octavo día. Dice Ashereino es como, viene allí de la palabra afortunado o bienaventurado, Shemini Asherein. Esto, Shemini octavo, Shemini Asheret, pues viene de allí, de la gran salvación. Ese octavo día, que no es un día como tal, es una frecuencia en la cual vibramos, sabiendo que somos energía y que no solamente eso, sino que le damos forma a esa energía. Entonces, cuando hay una enfermedad, es porque le hemos dado forma a esa enfermedad, pero la podemos cambiar, dándole forma nueva a lo que realmente es, y no fuimos creados ni enfermos, ni pobres, ni tristes, fuimos creados a imagen del Todopoderoso. Es allí donde aprendemos a darle forma. Y cuando le aprendemos a darle forma, como la forma que le da el Creador, salimos de la vanidad de vanidades. Porque ahí ya no hay vano, allí ya no hay insatisfactorio, allí lo que hay es poder y sabiduría. Eso es
el reconocimiento de lo que es el Mesías en cada uno de nosotros. Y por eso, pues, bueno, viene, estábamos haciendo alusión al libro de Eclesiastés. Bueno, necesitamos aprender a buscar en las Escrituras aquello que está dentro de nosotros y corregir esos errores. Como el destete para crecer y alejarse de lo terrenal, como cuando el niño ya está adulto y entonces ya no depende de su mamá. Dice el libro de Eclesiastés por allá en el capítulo 5, pues hay como una evaluación, un examen. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Bueno, literalmente, Eclesiastés capítulo 5, verso 9. Con esto no lo estamos haciendo una apología a la pobreza. Lo que estamos es marcando la diferencia entre lo que se llama riqueza y verdadera riqueza, entre la riqueza y la abundancia. Puedes tener el concepto de riqueza como ser un propietario de muchas cosas, pero eso realmente es pobreza, porque no es abundancia, porque son pasajeras. Entonces volvemos a leer el libro de Eclesiastés en el capítulo 5 del verso 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Note, tener. Entonces, en lugar de preocuparnos por tener, hay que preocuparnos por ser. Cuando somos y sabemos que somos creadores, tenemos el poder para crear riquezas, como dice el libro de Deuteronomios, capítulo 8, del verso 18, 19, por ahí, de acuerdo a la Biblia que tú lees. No somos la riqueza, somos el poder para crearla. Porque si fuéramos riqueza, o sea, cosas, algún día esas cosas se acaban, pero el poder para crearlas no. ¿Cuál es la dificultad y por qué caemos en vanidad de vanidades? Porque en lugar de desear manifestar el poder para crear las cosas, buscamos las cosas, le damos mal uso, pedimos cosas, pedimos que seamos sanos, pedimos riqueza, casas, propiedades o fama, sabiendo que tenemos un poder dentro de nosotros para crearlas. Entonces, allí queda la gran diferencia de un predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Pero Yeshua no nos deja debajo del sol, nos pone por encima, por sobre todo principado, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad y poder sobre todo principado. Sobre estar es por encima. ¿Cómo podemos estar por encima del sol? Si el sol simplemente nos enseña a hacer luz. Ahora, si somos parte de él, somos luz. Y esa luz es el conocimiento y la sabiduría de lo que realmente somos. Hechos, creados a imagen y semejanza del Creador. Y Él es luz y Él es amor. Entonces, el odio, el rencor y las tinieblas también es vanidad de vanidades. Buena mañana, mujer todo. Y lectado, nos vemos luego. Axamea, felices fiestas.